¿Qué onda mis amigos? Les habla Albarbero Venegas y el día de hoy les traigo el paso a paso o el tutorial de cómo realizar un desvanecido medio bien pulido. Vamos a ver el paso a paso todas las peinetas que utilizo y cómo es que yo desvanezco de la forma más fácil. Así que empezaremos marcando nuestra primer línea guía o nuestra guía de tensión con el cero totalmente cerrado. Recuerden que el desvanecido medio es a la altura de la ceja y a mí me gusta por lo general siempre darle un poquito de caída. Lo vamos a marcar a la altura que nosotros creamos conveniente. Recordemos también que es muy importante checar la cabeza del cliente y la frente también de ellos. No solamente cortamos por recortar, sino también estilizamos. Vamos a marcar nuestra primer línea guía por toda la parte media de la cabeza, dando una forma descendente en la parte trasera. Miren, ahí vemos, rectifico varias veces y recuerden que es muy importante usar nuestro peine facial para poder ver dónde perfectamente estamos pasando nuestra cuchilla. Y bueno, después de eso yo procedo a quitar el excedente de pelo que tenga, más que nada para que se me facilite más ver el desvanecido. Entonces paso la peineta número 2 y con la palanca totalmente cerrada, aproximadamente unos 3 o 4 dedos, depende de qué tan pulido quiero que me quede el desvanecido. Esto más que nada lo hago para que se me facilite a mí también ver más las líneas que vayan quedando, para que no tenga tanto pelo y también para que la máquina no trabaje tanto. Recuerden que entre menos pelo haya a la hora de pasar nuestras guías va a ser más fácil. Y si se dan cuenta, cuchareo mucho para no dejar líneas o marcas. Después de eso procedo a pasar el cero totalmente abierto y aproximadamente lo paso medio dedo a un dedo por encima de nuestra primer línea guía y también usando mucho cuchareo. Recuerden también que es muy importante checar el espacio que dejamos entre números o guías o peines. ¿Por qué? Porque esto va a ser el espacio que vamos a tener para poder desvanecer. Yo principalmente en esta guía o bueno en esta separación entre el cero y el cero abierto, sí trato de dejar siempre un dedo de distancia para que no me cueste desvanecer. Casi por lo general siempre esta línea o esta línea de tensión, la del 0 y 0 abierta, casi siempre es la más difícil de borrar, pero ya con práctica y con paciencia y experiencia la van a borrar después muy rápido, créanme. Y si se dan cuenta yo marco muy bien la línea de tensión y cuchareo también bastante para no dejar más rayas y no se me dificulte mucho borrar. Después procederemos a borrar la línea que dejó el 0 y el 0 abierto, como con el 0 a la mitad, o bueno, el 0 con la palanca a la mitad. Entonces le daremos suavecito y con mucho cuchareo solamente por sobre de esa línea. Recuerden limpiar con nuestro peine facial y suavecito, suavecito, y poco a poco se irá desvaneciendo esa línea. En caso de nosotros ver que esa línea no queda totalmente borrada con la 0 a la mitad, procederemos a jugar con nuestra palanca de elevación y la iremos borrando poco a poco. Recuerden también que es muy importante utilizar las esquinas de la cuchilla porque a veces en la cabeza de los clientes tienen huequitos. Entonces jugaremos con la palanca de elevación y con las esquinas de la cuchilla de tal modo que no dejemos ni una línea y se vaya viendo el desvanecido a modo que a nosotros nos guste. Y recuerden utilizar mucho el cuchareo. Si se dan cuenta, estoy ocupando las esquinas de la cuchilla y con mucho cuchareo. Recuerden usar el peine facial para limpiar y ver perfectamente dónde están pasando la máquina. Y miren, si se dan cuenta, mi cliente también tiene huequitos y donde hay huequitos le paso la esquina de la cuchilla. Y bueno, detallamos de tal modo que ya no quede ni una línea. Después de haber borrado la línea que dejó la 0 abierta, procederemos a pasar la peineta número 1 o el wall clip número 1 con la palanca totalmente cerrada o palanca arriba. Y esta guía también la pasaremos aproximadamente entre medio dedo a un dedo de distancia que dejó el 0 abierto y el 1 cerrado. Y recuerden, del mismo modo lo pasamos lento y rectificando suavemente para que no dejemos líneas. Recuerden utilizar mucho el cuchareo o el movimiento en C. Esta línea que dejó el 1 cerrado la vamos a borrar con la peineta o la peineta trampa de la media y la pasaremos con la palanca a la mitad, así es, la media a la mitad.
Y del mismo modo que con el cero abierto, solamente le daremos a esa línea, sin subirnos ni más abajo ni más arriba, por sobre de la línea, suavecito y cuchareando mucho, porque si lo subimos un poquito de más, se va a marcar una línea y tenemos que volver a empezar el desvanecido. Entonces ya desde aquí, con sumo cuidado. Y del mismo modo le damos suavecito, suavecito, cuchareando, de modo que no se marque otra línea y nos haga subir el desvanecido. Entonces suavecito, suavecito, y del mismo modo vamos jugando con la palanca de elevación. Si vemos que esa línea no se borra con la media a la mitad, procederemos a pasar la media cerrada totalmente, o como les digo, jugando con la palanca de elevación. Y como se dan cuenta y si ponen atención, yo solamente lo paso cuchareando, suavecito por sobre de la línea y cuchareando. Como veo que hay detallitos, con la media a la mitad y por sobre de los detallitos. Después, la siguiente línea se borrará con el 1,5 abierto, así es, con la palanca totalmente abierta. Y le daremos por la parte oscurita que tiene en la parte superior el cliente, que ya sería, por así decirlo, nuestra última línea de tensión a borrar. Y miren, si ponen atención se darán cuenta que hay una línea muy espesa o muy gruesa y solamente por sobre de esa línea. Le daremos del mismo modo, con cuchareo y sobre de la línea. Casi por lo general jamás se borra la primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al igual que con las otras dos líneas guías, pasaremos y procederemos a realizar mucho cuchareo y jugando con la palanca de elevación, sea muy abierta, a la mitad o totalmente cerrada, de modo que se borre por completo la línea de tensión que tengamos o la línea que querramos borrar. Recuerden no subirnos de más, no darle más abajito, pues no devastaremos. Si se dan cuenta, todavía queda una pequeña línea. Esa línea la vamos a borrar con la 1,5 totalmente cerrada. Y no se preocupen amigos, que si no se borra, ahorita veremos el modo para que la borremos. Sí o sí tiene que quedar bien pero bien desvanecidito. Recuerden que no se tienen que subir hasta arriba, porque ya pasamos el 1,5 abierto. Si subimos el 1,5 cerrado, se va a quedar la marca o la línea. Lo que queremos es no generar líneas y que se vaya viendo lo más pulido el desvanecido posible. Si nos damos cuenta, poco a poco se va borrando esa línea, pero todavía queda un poquito de espesor ahí. Esa línea no se preocupen, esa línea se irá borrando con el 1, con el wall clip 1, con la palanca totalmente abierta. Miren, como nos damos cuenta todavía queda ahí un poquito de línea, entonces, ¿cómo la iremos borrando? La adelgazaremos con el 1,5, pero ahora con la palanca cerrada. Poquito a poquito se va viendo el desvanecido, así que esto es con calma, no se me desesperen. Después de eso procederemos a pasar la guía número 1, pero con la palanca totalmente abierta por sobre de esa línea que queda. Parece que no se ve mucho, pero créanme que sí se ve a la hora de tomar fotos o cuando sale al sol el cliente. Esa línea la borraremos pasando la máquina con mucho cuchareo, sin dejar más líneas para que se vea lo mejor y lo más pulido el desvanecido. Le damos suave, suave y lento. Recuerden que cualquier desvanecido es de paciencia. Si quieres mejorar, tienes que pulirte. Así que detallamos con las puntas y cuchareando mucho, de tal modo que no creemos más líneas. Una vez bien borrada esa línea, procederemos a unir la parte lateral con la parte del desvanecido, como con máquina sobre peine. A mí me gusta ocupar mucho este peine igual, ya que con este veo qué peines tengo que cortar. Como es blanco y el color del pelo es muy negro, puedo ver con perfecta claridad cuáles tengo que cortar y cuáles no. Si se dan cuenta, paso de forma muy sutil el peine y la máquina solamente para cortar las puntas, y la paso de una forma muy suave y muy lenta. Me gusta mucho el color del peine porque me deja ver perfectamente qué pelos o qué cabello tengo que cortar y cuáles no. Una vez nos haya quedado perfectamente unido o al modo que a nosotros nos guste, procederemos a terminar de borrar la última línea que queda hasta arriba. O bueno, esa como tal hay mucha gente que no la borra, pero a mí en lo personal me gusta adelgazarla un poquito más para que se vea más unido al desvanecido. ¿Cómo la desvanezco? Con el 3 totalmente abierto y solamente por la parte más oscura del cabello. Ya es la parte superior, o sea, la parte de hasta arriba, y le voy dando igual modo, en cuchareo y de forma recta. Esa línea solamente me gusta desvanecerla, de tal modo que se vea un poquito más unida la parte lateral con la parte del desvanecido. Y del mismo modo, le damos suave, y si vemos que esa línea no se borra, le damos con el 3 totalmente cerrado y con el 2 totalmente abierto. El chiste es de que poco a poco se va a ir desvaneciendo y se va a ver muchísimo mejor nuestro trabajo.
Y bueno amigos, como podemos ver, a veces por más que le pasemos la máquina, esa línea no queda lo suficientemente delgada o a nuestro gusto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es de que paso la tijera de entresacar con tijera sobre peine. Y le voy dando los pelitos que vayan saliendo. Recuerden que solamente un diente de la tijera percute y la otra se queda fija. Y del mismo modo le vamos dando suave suave. Amén que a nosotros también nos guste. Cuando realizamos esta técnica, a mí me gusta mucho peinar hacia la forma natural donde va el cabello. Más que nada para ver si es que estamos haciendo los cortes correctos y en el lugar correcto. Entonces le damos lento y suave para que se vaya desgastando más esa línea. Una vez hayamos terminado de pasar máquina sobre peine y tijera sobre peine y terminado de detallar la parte superior del corte, procederemos a pasar nuestra doble cero o nuestra terminadora por la parte donde queda excedente de pelo. Recuerden que nuestra doble cero la pasaremos medio dedo por debajo de nuestra cero, usando mucho el cuchareo para no crear nuevas líneas. Una vez hayamos terminado de pasar nuestra terminadora, a mí me gusta mucho aplicar talco perfumado. Esto lo hago más que nada para que el cliente no se irrite y para que la shaver trabaje de una mejor forma. Y solo aplico un poco de talco en la parte donde ya pasé el doble cero o la terminadora. Se lo recomiendo bastante que lo hagan, ya que como les digo, la shaver trabajará de mejor modo y no irritarán al cliente, que es lo mejor. Además de eso, créanme que también es un buen detalle llenar al cliente de un olor rico. Eso también lo disfrutan ellos, aunque no lo crean. Y ya por último pasamos nuestra shaver. Recuerden dejar y pasar la shaver medio dedo antes de donde pasamos nuestra patillera para no crear líneas. Cuando pasamos la shaver también nos deja una línea, misma que la shaver borra, así como lo vemos en cuchareo y sobre la línea. Dejen aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver cómo borra la línea de la shaver, de la cero y de la doble cero. Y como les digo, cuando aplicamos talco también es más fácil pasar la shaver. Créanme que se traba un poquito menos de lo que ya de por sí se traba cuando el pelo de por sí es muy grueso. Y recuerden que le damos de forma uniforme con las dos mallitas de la shaver. Recuerden aplicar con bastante fuerza esta misma porque también eso puede hacer que irritemos al cliente. Con el peso que ya de por sí tiene esta máquina va a ser suficiente para quitar el pelo que tenga el cliente. Y miren, como les comento, esa línea que se crea la vamos a borrar con la misma shaver, en forma de cuchareo y suave. Si vemos que no se borra, como están viendo en el video, yo le doy para abajo. Y si vemos con atención, podremos notar que ya no está la línea que dejó la shaver. Queda poquito, pero esos detallitos le vamos a dar suave suave. Después de realizar todo el procedimiento que ya vimos, a mí me gusta mucho a fin de cada corte detallar. Ya va a ser gusto de cada uno de nosotros que le damos el detalle, porque hay gente que ocupa las esquinas de la tijera para darle detalle hasta la parte superior del corte y detallarlo y se ve un poquito más desvanecido. A mí por lo general me gusta de que no se vea ninguna rayita en la parte donde pasamos la shaver y la cero. Entonces, como pueden ver, yo ahí estoy detallando los últimos piquitos de líneas que quedan ahí. Entonces le doy suavecito y con calma. Y bueno, ya cuando me quiero poner un poco más exquisito, pues la verdad paso la tijera y en las partes más oscuras o sombreadas del desvanecido le voy dando suavecito. Como les comento, esto yo lo hago nada más para detallar el corte y se ve un poquito más pulido, pero eso ya va a depender del gusto de cada uno. Yo la verdad porque también tenía tiempo, entonces también eso cuenta, ténganlo muy presente, que a veces el tiempo nos juega un papel importante a la hora de nosotros realizar cortes, ya que este era mi último corte, entonces también por eso les grabé este video, porque ya no tenía la prisa o la presión de alguien que estuviera esperando otro corte. Entonces un consejo muy importante que yo les daría es: tratemos de detallar al cliente lo más que se pueda conforme nosotros tengamos tiempo. Si tenemos gente esperando, pues la verdad tratemos de dejarlo lo más pulido, lo más detallado en el menor tiempo posible, para respetar su tiempo del que está esperando y nuestro tiempo. Por último, procedemos a marcar el cerquillo con las esquinas de la patillera. A mí me gusta mucho usar la Babyliss Trimmer, la FX. La verdad sale muy pero muy buena, es muy potente y sumamente precisa. Lo que más me gusta es su cuchilla, porque así puedes ver bien hacia dónde estás pasando o qué estás cortando. A mí se me olvidó grabarles, pero no se les olvide pasar la navaja.
Y pues miren, este es el resultado final, esto es del otro lado. Si el video les gustó y les sirvió, por favor dejen su like y suscríbanse amigos, eso me haría muy pero muy feliz. Les ha hablado el Barbero Venegas y no olviden que es hora de recortarse. Muchas gracias. Califiquen este corte del 1 al 10, nos vemos.